Conocida como el estudio del todo, la Kabbalah, surgida hacia finales entre el siglo XI, XII, XIII, podríamos situarla más o menos en esa época, constituye una forma de conocimiento profundo de lo divino y de la creación. Asimismo, es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo y es una vía de autoconocimiento mediante la cual, y según la mística judía, se adquiere conciencia del propio papel en la vida terrenal. En este sentido, en anteriores entrevistas con nuestro invitado hemos hablado de los vínculos de la Kabbalah con la psicología, de su relación con el alma, del significado del árbol de la vida, de qué se entiende como realidad y de cómo acceder al más alto nivel de conciencia desde la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de los poderes sobrenaturales y paranormales a los que pueden acceder o tener contacto los cabalistas. Pero ¿han habido cabalistas que mediante el estudio de este pensamiento esotérico hayan podido realizar un milagro o un acto paranormal? ¿Qué es el nivel o dimensión de la Yodma? ¿Es posible llegar a un nivel de conciencia que permita desarrollar ciertos poderes? ¿Cuándo o cómo se produce una afinidad energética entre dos almas? Para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros al doctor Mario Javier Sabán, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Antropología por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, presidente de la Fundación Tarbut Sefarat para la difusión de la cultura judía, profesor de Kabbalah, escritor y autor de numerosos libros como por ejemplo La Kabbalah, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo está? Gusto en verte nuevamente por aquí. Está tu casa. Muchas gracias. Un placer, un placer. Vamos a aprender un poquito más de ti, de todos tus años de investigación, trabajo, etcétera. Bueno, en realidad no es de mí, sino que yo a su vez aprendo de los sabios antiguos y medievales, así que poco aporto, porque en realidad había algún rabino que dijo alguna vez: nosotros nos subimos a los hombros de los sabios, entonces parecemos sabios, ¿no? Pero en realidad, claro, subirse a los hombros ya tiene una gran ventaja. Cuando tú hablabas en la introducción, y eso surge siempre en qué siglos se desarrolla el tema de la Kabbalah, siempre tenemos como un problema, porque nunca podemos saber desde qué siglo empezar a analizar la Kabbalah. Dado de que, por ejemplo, hay investigaciones del siglo I a.C. que la relacionan con ya textos de Kabbalah en Qumran, con lo cual en la época de Jesús había cierta cábala desarrollada, y fíjate que cuenta la leyenda que Rabbi Shimon Bar Yochai, el creador supuesto del Zohar, que sabemos que no fue el autor del Zohar, sino fue Moshe de León en Guadalajara, Rabbi Shimon Bar Yochai es del siglo II. Con lo cual estaríamos hablando de que aunque se desarrolló la cábala entre el siglo XI y XIII, realmente su génesis es mucho más antigua de la que nosotros creemos. Es decir, que tenemos casi la seguridad que es desde el -1, desde el 1 a.C. al 2. No obstante, ni se apreciaría ni se llamaría Kabbalah en su día, sino que sería como quererle atribuir textos a la Kabbalah de hoy, ¿no? Sí, además lo que sucedió con el tema de la Kabbalah en realidad es que no había una escuela unificada. Había escuelas de secretos dentro del mundo judío totalmente diferentes unas de las otras. Es más, fíjate que Aryeh Kaplan, el gran historiador y cabalista, él habla de que en el siglo II había escuelas especializadas en secretos diferentes. No todos estudiaban los mismos secretos. Por ejemplo, las dos grandes escuelas, había escuelas que solamente estudiaban el secreto de la creación, el Maseh Bereshit, y había escuelas que solamente estudiaban el secreto de la Merkabah. Y había otras escuelas que solamente estudiaban el secreto del nombre de Dios. Es como que las diversas escuelas no todas tenían un secreto en el cual trabajaban. Y hoy, claro, recibimos la Cábala como una especie de sistema, donde estudiamos prácticamente todos los secretos, la numerología, pero que en su génesis fue bastante anárquica. El nacimiento. Cada grupo se especializó en otro secreto. Bueno, de alguna manera algo similar a la propia Biblia, ¿no? A la Torá. Sí, en cierto modo sí, pero bueno, el tema de la Biblia es mucho más antiguo, ¿no? El tema del canon de la Biblia, estamos hablando por lo menos del siglo VI a.C. Pero el canon de la Biblia católica, no cristiana, que sería otro canon.
Bueno, en realidad estamos hablando de la Biblia antes que el cristianismo existiera. Por lo tanto, estamos hablando, tampoco podríamos hablar de la Biblia judía, pero es que tampoco, porque la Biblia judía se cerró en el siglo II, aunque la Biblia, llamémosle Antiguo Testamento, El Antiguo, sí. para el año 515 a.C. estaba cerrada en su canon. ¿Qué me dices, sí? Sí, en el 515 estaba cerrado el canon, solamente que había 2 textos que quedaron fuera, que es el Cantar de los Cantares, que todavía no se sabe si estaba escrito, había debate, y el libro de Esther. Pero la historia de Esther todavía no había existido, porque Esther es del año 380 a.C. Con lo cual en el 515 ya está cerrada la Biblia hebrea. O de Deuteronomio, por ejemplo, ¿no? Que es muy antiguo, 900 años antes del nacimiento de Cristo, 800. ¿no? Sí, bueno, sí, algunos lo llevan al 1100. Es decir, el Antiguo Testamento, tal como nosotros lo conocemos hoy, sin el Cantar de los Cantares y sin el libro de Esther, está cerrado en el 515 antes de Cristo. Así que 5 siglos antes del nacimiento del cristianismo ya la Biblia estaba prácticamente toda escrita, En cualquier caso, leyendo por ahí, hay, como antes bien apuntabas, la Cábala, dónde apareció, cuándo apareció, ¿no? En ese siglos que no se llegan a conjugar muy bien. Cuando hablamos un poquito de esa Biblia, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo puede ser que 72 libros o 73 libros, los que tiene la Biblia en sí, ¿no? Que ese compendio de libros tenga tantos años y de forma tan dispar? O sea, que estamos hablando de 900 años desde el primer texto hasta el último texto, ¿no? Y todo eso aglutinado en ese Antiguo Testamento, ¿no? Lo que hoy llamamos la Biblia. Entonces, la revelación de Dios a través de los hombres, pero con el tránsito, con el cambio, con los argumentos que cada uno entendía, lo que querría significar aquello. Bueno, la Cábala eso es muy claro, porque nosotros siempre decimos luz sobra, lo que falta es recepción. Lo que falta es el receptor, y cada libro tiene una recepción diferente de acuerdo al siglo y de acuerdo a la mentalidad del profeta que recibe ese tipo de revelación. En definitiva, tú vas a hacer un análisis de realidad subjetiva diferente de mi realidad, y va a depender esa realidad de acuerdo al sujeto. Al final la física cuántica está diciendo eso: cuando el observador observa, modifica la realidad. Lo está modificando en ese momento. ¿Cuántas realidades hay? Porque cada vez que tú estás observando la realidad y yo la estoy observando, parece que la estamos modificando al mismo tiempo. Mario, no obstante, antes hablabas, dices, bueno, quitándote tu mérito, ¿no? Que te basas en los sabios de hace siglos atrás. De aquí a cientos de siglos también pensaremos lo mismo de ti, ¿no? Bueno, no la lo gente sé. Se apoyará. No lo sé, pobre gente. En Mario Sabán. Si les pasará eso, yo lo lamento por ellos. Bueno, porque esto queda en los anales de la historia, queda ahí grabado, queda ahí guardado, ¿no? Y entonces algún día alguien, a lo mejor en algún momento determinado, escucharán esta entrevista. Mira, sucede lo siguiente con el tema de la Cábala, que es sí un tema misterioso. Un rabino se gradúa de rabino, por llamarlo de alguna manera, que es lo que se llama la ordenación. Se ordena de rabino, ¿ok? Entonces aparece en la biografía rabino, no tienes otra alternativa, ¿no? De poner la biografía. El tema de los cabalistas es que nadie que ha estudiado la Cábala nunca se dijo que era cabalista, a sí mismo. Claro. Solamente cuando muere, el reconocimiento de sus obras hace que la tradición lo considere, porque de alguna manera cabalista no es un título. Es decir, si te aparece una persona y te dice soy cabalista, que sepas que ya podríamos decir que no lo es, porque no existe el título del cabalista. Estás en terreno... No, estoy en terreno de la tradición. Complicado, ¿eh? No, complicado no, yo te explico cómo es la tradición, no terreno complicado. Es decir, no, lo digo porque hay gente que, tanto hombres como mujeres, que van de cabalistas por la vida. Está bien, pero el que es cabalista se lo considera luego de fallecido. Porque si esa obra, de alguna forma, está de alguna manera influenciando o es recibida. Porque fíjate que Kabbalah, como nivel de recepción, Kabbalah es medio misterioso. Yo siempre digo, la Kabbalah es la recepción de la tradición, pero en realidad hay algo más secreto en la Kabbalah. Y te digo que te voy a decir algo que no lo explico a los alumnos. Así que ya que estamos, los oyentes gracias. van a tener algo, porque Kabbalah también se relaciona con un verbo hebreo que quiere decir ver la realidad paralela. Ver la realidad paralela. Uh-huh. Porque en hebreo Kabbalah también quiere decir ver lo paralelo que se oculta. Uh-huh. Y entonces, claro, también la Kabbalah estoy sospechando que aquí hay una realidad oculta que no la puedo ver y que la Kabbalah me permite ver. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de Kabbalah es recepción, pero también es ver el paralelo. Antes de ver esa realidad paralela, tú tienes hoy tu pensamiento, te basas en los sabios, como tú bien decías, pero tú aportas también tu conocimiento, tu investigación y tu puesta al día
de la cábala y de todo lo que hay, ¿no? Está claro. Vamos evolucionando y lo que antes no se entendía hoy le damos una explicación y aquello queda reflejado como un anexo, como una adenda, como un añadido más a lo que ya nos dijeron los sabios, con lo cual tú eres el sabio de hoy, que apoyado o no en los sabios de ayer, mira, pues sigues. Pero sí entiendo lo que dices. Eso va a ir cambiando, modificando un poco la cábala de aquí a 1000 o 2000 años, entiendo. Entonces la cábala de aquí 2000 años, como la de hoy, entiendo yo que no es la misma de hace 2000 años atrás. No, nunca es la misma, pero va habiendo... lo que sí queda claro para todos, y queda claro a lo largo de la historia, que la cábala es un conocimiento que lo podríamos denominar precientífico, que se adelanta de alguna manera intuitivamente a lo que la ciencia luego por experimento o por una razón teórica puede llegar a demostrar. Entonces en realidad si tú lo analizas profundamente, el cabalista tiene por su experiencia personal podríamos llamar una intuición, un conocimiento intuitivo que hoy todavía no está demostrado, probablemente, pero que luego, con el tiempo, probablemente ese conocimiento se va a demostrar. Porque el cabalista lo que trata de describir es lo que siente en su interior, de alguna manera, en su esencia más profunda, y por lo tanto, al conectarse en su esencia más profunda, de alguna forma va realizando un trabajo muy interesante, porque es un trabajo paradójico. Yo te voy a tratar de explicar la paradoja porque esa paradoja es muy bonita. A medida que la persona entra en sí misma, la persona sale de sí misma. Es decir, a medida que yo voy tratando de conectar con mi alma, llega un momento que yo no estoy conectado con mi alma, estoy conectado con la luz reflejada del cosmos dentro mío. Es decir, en un nivel de profundidad sucede una cosa muy misteriosa. En la máxima profundidad subjetiva del alma, el alma desaparece en sus formas limitadas y empieza a, de alguna manera, expandirse. Se ve más allá del cuerpo, se ve más allá de sí misma. Entonces, lo curioso es que parece ser que la cábala estaría profundizando sobre el sujeto, que es lo que en ese sentido hace la psicología, porque la psicología profundiza sobre el sujeto, pero lo hace en una profundidad mental y por lo tanto se queda en la definición de identidad de la mente. En cambio, la cábala sale de la mente y dice que la energía que tiene el alma es una energía cósmica, que no es una energía entrópica del yo. Y en ese sentido sucede ese gran misterio, esa gran paradoja. En la máxima profundidad del yo termina la aniquilación del yo. Si es una profundidad real. Si es una profundidad que no es real, puede quedar en la entropía de la mente. Si queda en la entropía de la mente, es un refuerzo del yo. Queda claro que la psicología va por el refuerzo del yo, porque en general cuando alguien va al psicólogo, a veces la autoestima está por el suelo. En la Kabbalah es una situación como no contraria, pero complementaria. Ahora que tú tienes una buena autoestima, porque tu yo está fuerte, ahora yo te lo voy a aniquilar. Ahora estoy con la posibilidad de aniquilarte. Pero no te lo aniquilo porque estoy contra el yo, sino porque en realidad te lo estoy profundizando. Lo que estás haciendo es profundizar al yo, expandirlo. No sé si me estás siguiendo. Perfectamente. Sí. Entonces, la paradoja se resuelve cuando el yo se descentra. Ahora, desde el punto de vista de la mente, es muy... Entonces, perdona, ¿qué es más importante, el yo, el ego o el alma? Lo más importante es la nada. El vacío. Es cuando todo eso desaparece en la no forma. El problema de la mente es que la mente no puede captar la no forma. Entonces, ¿qué hace la mente siempre? Busca un punto de apoyo. Es decir, imagínate buscar un punto de apoyo en la nada. No hay punto de apoyo en la nada. Y eso es lo que hace la mente. La mente crea un punto de apoyo en la nada, porque en el universo es la nada, y la mente crea un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque si no, no puede tener forma ninguna. No puede construir una idea. Entonces ahí, ¿la fe dónde la pones? ¿Dónde la sitúas? La fe en todos lados. Y la fe quiere decir en hebreo confianza. Yo tengo confianza que todo esto tiene un sentido. La fe está por todas partes. La fe entendida como confianza, o si tú lo entiendes como un control institucional religioso, eso para mí no es fe. Hay que ver dónde tienes el tema de la fe, cuál es el concepto de fe. ¿Qué es fe para ti? Fe para mí es libertad. Libertad. Sí, fe para mí que es libertad. ¿Se puede tener fe sin conocimiento? ¿Se puede tener fe sin conocer la Biblia, la Torá, la Kabbalah? ¿Se puede tener fe? Yo creo que el camino de la verdadera confianza es el conocimiento. Creo que el Pero cuanto más conocimiento, uno más puede llegar a perder la fe, ¿o no?
La fe infantil, sí. La fe en el otro nivel, no. Estamos hablando de la fe profunda. Por eso, aquí siempre hay que tener cuidado con el término fe, porque a mí me chirría, sobre todo porque no está, si está o no relacionada con la raíz del hebreo. En hebreo el término fe no existe. Es la traducción de emuná, que quiere decir confianza. Entonces, la cuestión es, ¿tengo confianza que esta mesa tiene un sentido? Sí, la mesa tiene un sentido porque yo apoyo las cosas en la mesa. Listo, esta mesa si tiene sentido, tengo fe. Entonces tú me vas a decir, ¿tienes fe en la Torá? ¿Tienes fe en la Biblia? No, yo te estoy hablando de la fe que me da la libertad de entender que cada cosa tiene un sentido. En realidad, si cada cosa tiene sentido, ¿qué es lo que quiere decir confianza? El nihilismo, que es el sinsentido de toda la realidad, tiene sentido también para la Cábala. Es un jaque mate el nihilismo, porque el nihilismo que dice que no tiene sentido, la Cábala dice que el paso por el no sentido tiene un sentido profundo, que está más allá del sinsentido. De alguna manera le da ese jaque mate a Nietzsche y de alguna manera se sube a la mística. Pero el místico tiene que caminar con el nihilista, porque el camino del místico es el mismo camino del nihilista. Mario, perdóname, es un tema que a mí me gustaría, ya que vamos a tocar también esos milagros que pueden acaecer dentro de esta disciplina, ¿no? A través de los cabalistas o personas que se han profundizado mucho en la Kabbalah, ¿no? Hablamos de la Biblia, por ejemplo, y la Biblia ha tenido muchísimas interpretaciones desde el punto de vista cristiano o católico, ¿no? Cánones diferentes, incluso profetas que en la Biblia católica pues no aparecen y sin embargo en la Biblia cristiana sí que aparecen, ¿no? Profetas de 600 años antes del nacimiento de Cristo, como, pues no sé, Abalok creo que se llamaba, ¿no? Habacuc, gracias. No, Habacuc, yo particularmente nunca ni la había leído ni la había estudiado. Bueno, pero es fácil, Habacuc tiene 2 páginas. No me hagas leer Jeremías, que tiene 40. Claro, bueno, pero Habacuc te digo que lo leas porque es fácil. Ni lo conocía, pero bueno, está bien. Claro, uno con el tiempo va desarrollando pues ciertas habilidades, ¿no? Supongo que como tú, con tu estudio y demás, ¿no? Y claro, y observas la gente cristiana, y que esto no vaya en detrimento de nadie, es una comparación odiosa, pero bueno, observas la gente cristiana, protestantes y compañía, y la gente católica, ¿no? Es curioso como el católico, algunos ni se han leído el Antiguo Testamento, la Biblia ni el Nuevo, o sea, nada, ni los Evangelios, algunos sí, pero la mayoría de los protestantes o cristianos sí que se la han leído o se la leen, rezan, oran, pregonan su fe todos los días, lo estamos viendo en cualquier medio, ¿no? Incluso dentro de su fe o sus movimientos espirituales aparecen milagros. Encuentras también a sus pastores que reúnen a multitud de masas, curando, sanando y quitando espíritus, demonios, etcétera, etcétera. Cosa que no se ve con lo católico, ¿no? Uno piensa, bueno, ahí hay un poco más de superstición que no en la parte católica también, y la gente que sigue un poquito más ese camino, al margen de, estoy hablando a título muy general, pues quizás, a ver cómo lo digo esto, el pensamiento crítico no lo tienen tan desarrollado como lo pueden tener los que pertenecen a otro tipo de movimientos, ¿no? Se dejan más llevar por la superstición, ¿no? Sí. Claro, uno puede llegar a perder la fe, esa fe no de niño, sino esa fe que uno quiere desarrollar, que no superstición, y encontrar a su Dios crístico en un momento determinado. Entonces, para que eso no ocurra, no perder la fe, o para reencontrarla, ¿qué tenemos que hacer, Mario? A ver, el tema es el siguiente. Yo no vengo aquí a dar fórmulas matemáticas para salvar a nadie. Solamente decir que hay algunos tipos de fe infantiles que lo que hacen es relacionarse con zonas de seguridad. Y hay otro tipo de fe, mucho más, me parece, elevada, que se tiene que relacionar con la libertad. El problema de la libertad, vuelvo a repetirte, es que no hay un punto de apoyo en el vacío. Entonces la gente se vuelve un poco loca. En cambio, cuando tienen fe en la seguridad, está el sacerdote o está el pastor o está el rabino que en cierto modo les dicen lo que tienen que pensar o cómo tienen que actuar. Yo en el análisis que tú estás haciendo estaba aquí apuntando alguna cosa para tratar de ordenar todo lo que tú más o menos estabas planteando, que me parece muy interesante. Está la persona que ignora. No sabemos si es feliz o no es feliz, pero bueno, la persona que ignora, que tú la asociabas a la persona que no tiene lectura bíblica. Pero luego está la persona que tiene lectura bíblica, pero lo dogmatiza.
Es lo que Pablo criticaba cuando decía la letra mata, el espíritu vivifica. Cuando decía la letra mata, el espíritu vivifica, es aquí dice que hay que apedrear a la mujer, entonces vamos a apedrear. Eso es gente que ha leído mucho, pero ha leído y se ha quedado en la letra. Y después viene el pensamiento crítico. Es que eso viene después de la lectura. Entonces yo te haría una especie de tripartito. Claro que estoy en Cataluña, de hablar de tripartito no sé, pero haría una especie de tripartito. Primero la persona no lectora. Bueno. Luego está la persona lectora. Y luego está la persona crítica. Yo creo que la persona crítica, en realidad, es la persona que hace que la letra se vuelva dinámica y no se vuelva estática. Hay algunas personas que tienen un tipo de fe estática, donde de alguna manera toman la letra y la letra les salva. Están unidas a la letra y este es el dogmático. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo dividiría dos conceptos que se pueden mezclar y que no hay que mezclar. El dogma y la superstición. Porque son dos conceptos que tienen como andariveles diferentes. Sobre todo porque lo que nosotros llamamos superstición puede entrar un conjunto de cosas que en realidad pueden en el futuro no serlo. Es decir, quizás Leonardo da Vinci, cuando inventó el pájaro que iba a ser el avión, el tipo parecía medio supersticioso, pero en realidad fue un prescientífico. Entonces, lo que Maimónides dice en la Guía de los Perplejos, cuidado, que no está lo racional y lo irracional, está lo metarracional. Y lo metarracional es lo que yo considero que es irracional, pero que como en el avance científico se considerará racional, pero no es irracional. Entonces, vivir en un mundo donde el mundo es la racionalidad y la superstición es un mundo muy complicado, porque en la superstición estamos poniendo cuestiones precientíficas que en algún momento van a pasar a ser racionales. Entonces, que alguien hoy te diga, mira, he visto que me ha hablado mi abuela, el alma de mi abuela, hoy desde el pensamiento racional de la Ilustración francesa, dices, este tipo tiene una superstición. Ahora viene en algún momento, dentro de 20 años, la física cuántica y dice, ¿sabes que el alma de la abuela la pesamos, hablamos con la abuela? ¿Qué ha pasado? Que la ciencia muchas veces discrimina dentro de la superstición lo que luego va a ser racional o irracional. Pero hay que tener cuidado que en la superstición, que es lo oculto, se esconde también cuestiones racionales aún no probadas, que es lo que Maimónides dice, está lo metarracional. Entonces yo no dividiría el mundo entre el pensamiento crítico y la superstición. Porque cuidado que en la superstición puede haber elementos de verdad que en el secreto nosotros, por el avance científico, los consideramos superstición, pero que en realidad no tienen nada de superstición. No sé si me estás entendiendo el problema que tenemos aquí. Perfectamente, sí, sí. Por ese motivo hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del término superstición. Porque en el término superstición puede estar mezcladas ambas cosas. Lo que es la imaginación y lo que es una realidad futura que se puede llegar a dar y que en muchos casos en la historia se ha dado y que en algún momento la gente creía que era una superstición y que después se entendió que no era ninguna superstición, sino que había un pensamiento lógico. Yo no sé, Mario, doctor Sabán, si esa superstición, en un caso que te voy a plantear el día de mañana, a través de física cuántica o no, tendrá una resolución. El ejemplo, un niño con hepatitis C en casa, que amarillo, hígado fatal, mamá cristiana, ¿no? Conoce a un pastor evangélico, que con multitud de masas cura, sana y hace milagros. Le dice al niño, bueno, le dice ese pastor que van sale en televisión y dice, bueno, todas las personas enfermas que toquen la televisión en este momento, la pantalla de la televisión, sanarán, ¿no? Niño toca 14 años, toca la pantalla de la televisión cuando ese sanador está orando y pidiéndole a Dios que sane a todas las personas que están tocando la pantalla, y la hepatitis C, dice la mamá de este niño, que desaparece. Y el niño se va a jugar al cabo de unos minutos. No sé si eso es superstición, no lo es, ¿qué es? Bueno, yo no acabo de entender. Sí, podría entender que la mano de Dios está ahí, en la pantalla de la televisión, pero me cuesta bastante entenderlo, ¿no? Mira, nosotros tenemos un tipo de energía que aún no podemos saber qué niveles de energía tenemos operativos. Dado que si el casi 95% de nuestro cerebro está operando de un modo que nosotros no sabemos cómo opera, quiere decir que tenemos un montón de situaciones energéticas que se están dando en la realidad que para nosotros son ocultas, que es lo que estamos hablando del mundo paralelo. Fíjate algo interesante que tiene que ver con lo que estamos aquí, ¿no? Que es el concepto de milagro. El concepto de milagro para la Kabbalah es que el milagro no es ningún milagro, solamente que el milagro es que el hecho que está sucediendo, de alguna forma, es
que aparenta ser un cambio en las leyes de la naturaleza, pero no es un cambio en las leyes de la naturaleza, sino es ver la naturaleza en sus más profundas leyes. Es decir, en realidad lo que estaría diciendo la Cábala es que si tú estarías viendo realmente profundamente esta mesa, la mesa desaparecería porque estarías viendo los átomos, no estarías viendo la mesa. Entonces yo te estaría diciendo, mira los átomos. Entonces nosotros dos podemos llegar a la conclusión, wow, estamos mirando los átomos. Cualquiera que pase por aquí nos va a tratar de locos a los dos, porque ellos no están viendo los átomos, están viendo la mesa. Pero la realidad de la mesa son los átomos que la conforman. Por lo tanto, ¿qué sería un milagro? Un milagro no es un milagro, es solamente cambiar el orden de la percepción de la naturaleza. Es una buena escapada física, doctor. No, es como está descripta, como se describe el milagro en términos de, sí. En términos de la Kabbalah. Es decir, lo que nosotros llamamos milagro, que sería una especie de orden antinatural, es una percepción más profunda del propio orden natural. Solamente de que, como no conocemos la profundidad del orden natural, nosotros conocemos las leyes superficiales de lo que nosotros llamamos el orden natural. Y esas personas que tienen esa posibilidad son personas que tienen un don especial. Probablemente conectadas con los niveles más profundos de energéticos en lo oculto dentro de la realidad, que ni ellos mismos saben cómo explicar su propio don. Porque no es que le vas a preguntar a esa persona que sabe cómo el mecanismo está funcionando, pero el mecanismo funciona. Es decir, si yo estoy leyendo los nombres de Dios y creo que ahí no pasa nada, y de repente viene el alma de la abuela de una amiga y me dice algo que la amiga necesita, y la amiga lo está necesitando, yo, desde el punto de vista de mi racionalidad, no me creo lo que me está pasando. Y me pasó. Es decir, a mí me han sucedido cosas que desde el punto de vista racional no las puedo creer, pero como han sucedido, no me quedan... Sí, lo digo directamente. Con lo cual, la cuestión es, mira, hay una obra que se llama Bodat HaKodesh en hebreo, que se llama el trabajo sagrado. Es de un cabalista muy poco conocido de Estambul, no sé si nació en España, la obra es de 1515, y él dice, nosotros hacemos a Dios. Tiene sentido. Nosotros construimos a Dios. Cuando está diciendo nosotros construimos a Dios, la gran pregunta es ¿qué está diciendo? Está diciendo que cuando yo estoy operativo, en realidad está operativo Dios, porque yo no existo como yo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de mis elementos limitativos están operando en mis limitaciones que no me dejan ver todo el problema del secreto? Es que el secreto, ¿sabes que no existe ningún secreto? No te quiero desmantelar el programa, porque hace 28 años aquí hablan de secretos. Entonces tengo miedo. Pero yo voy a traerte una, no sé si buena nueva. Sí, claro, pero el secreto no existe. El secreto nace por nuestras limitaciones. Si nuestras limitaciones desaparecen, no hay ningún secreto. No tengo claro eso. Ok, entonces quiere decir que el secreto es un invento de nuestra percepción. También. No es una realidad. Es nuestra limitación. Es como el miedo. Es como el miedo, es como todo, es como el yo. Claro. Todo desaparece si desaparezco yo, con lo cual... Pero el tema es, yo creo el miedo, yo creo la mente, yo creo el yo creo el ego, yo creo el punto de apoyo, yo creo el concepto. Yo estoy haciendo toda esta creación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, a partir de mi desaparición del yo, ¿cómo está funcionando la realidad? La realidad está funcionando no porque yo diga cómo funciona. Es decir... Newton dice, la manzana se ha caído, hemos descubierto la ley de la gravedad. Ahora, hacía siglos que la ley de la gravedad existía. Claro. ¿Quién en el siglo X dijo, existe la ley de la gravedad? Pero todos sabían que la manzana se caía. Entonces, el problema de la ciencia hoy es, hasta que no aparezca un Newton que me diga por qué se cae la manzana, la fuerza de la gravedad es una superstición. ¡Ey, señor, la manzana se cae! No es una superstición. Se está cayendo la manzana. Entonces, el problema es que la experiencia de la energía va más rápido que la justificación demostrativa en el campo de la ciencia. Mario, entonces los milagros y los poderes sobrenaturales... Es todo natural, no hay poderes sobrenaturales. ¿Existen los milagros entonces? Sí, porque no existen los milagros en sí mismos. Los milagros existen porque no son milagros y los poderes sobrenaturales existen porque son naturales. Solamente se consideran milagros y sobrenaturales por nuestras limitaciones que crean la ignorancia. Por ese motivo, la mística y la ciencia convergerán en un punto total. Van en convergencia, porque al final... Se tocarán. Es que se tienen que tocar. La fe en el infinito, que es la confianza en que esa energía nació para algo, esa es la fe en Dios. Lo que pasa es que desaparecerán en el camino todos los dioses infantiles. La gente tiene el temor a la desaparición de los dioses infantiles. Por consiguiente, ¿el resultado del milagro entonces qué es? El resultado del milagro es una
una captación de alguna forma de leyes que no conocemos que operan en la superficie. El otro día nos enviaban desde Roma una productora 14 capítulos de una producción televisiva que están ofreciendo a diferentes televisiones de los milagros del Vaticano, lo que se ha llegado pero que nadie ha difundido nunca, a diferencia de otras corrientes religiosas, ¿no? Si le damos una explicación tan lógica al milagro, hemos perdido un poquito esa relación con lo divino, Mario. No, la relación con lo divino se profundiza. Si yo a no ser que quieras un diosecillo a tu medida. Bueno, es que la mayoría de las gentes han creado un dios a su medida. Eso es idolatría. Eso es una transferencia de tus miedos. Yo sé que me van a quemar mañana, ya lo sé. No, bueno, vamos a hacer 2, 3, 4. Aquí Jordi Forti, aquí anda por ahí, pero es que la mayoría de la gente se ha hecho un dios muy particular. Claro. Solamente acuden a Dios cuando tienen una necesidad. Ah, claro, bueno, es el dios a prueba de todo, el que tenemos ahí a mano. Claro, yo entiendo, pero eso es una cosa muy infantil. Ese es el ataque al paganismo. El paganismo tenía el dios de la belleza, el dios del amor, el dios de esto, el dios del micrófono. Entonces, el dios del micrófono es Pedro Riva. Entonces, gracias. Entonces, tenemos que aumentar un poco nuestro ego para no aburrirnos. Dejémoslo atrás al ego. Entonces, sí. si le podemos dar, no sé, si quitándole ese mérito, ese valor al milagro en sí, no sé si estamos dejando... Yo te entiendo, el sufrimiento que tienes. Tenemos un montón de cuestiones infantiles. La religión, la nacionalidad, es lo que siempre nos han enseñado, son cosas que nos Mario. entretienen. Nos encanta lo infantil. Yo por eso que yo valoro tanto a las personas que son de otras confesiones y de verdad, con sus hechos, con sus palabras, con sus demostraciones, comulgan con lo que dicen, evangélicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me sobrecoge que gente que no tiene mucha cultura, por ejemplo, pues tienen ahí, se leen su Biblia, ¿no? Y se la leen y te hablan de profetas que uno ni sabía que existían, ¿no? Sí, sí. Y otras personas, grandes eruditos, pues no se han leído nunca la Biblia y te dan unos sermones tremendos, ¿no? Te podría hablar incluso hasta de algún sacerdote que está más para allá que para acá, ¿no? Entiendo. Con lo cual uno ve... no sé, hay como una lucha interna, porque dices, bueno, a mí me educaron dentro de la religión católica y me explicaron ciertas normas, pero es que la gente que comulga con mi pensamiento a lo mejor no sigue tanto la Biblia como las otras personas que con la misma Biblia, con los mismos hechos, los mismos profetas, se la tragan todos los días y que comulgan con los hechos. En una me hablan de milagros, en otras no me hablan de milagros. Ahora sí. ¿Por qué ahora la Iglesia Católica habla de los milagros? Incluso hacen series de televisión. Hay algo ahí que se está perdiendo. Tenemos que volver a nuestras raíces. La gente es más lista, tiene más pensamiento crítico porque más personas saben leer, saben entender las cosas, o al menos son unos buscadores de estas historias que desde pequeño nos han contado, que no se abrieron los mares, ¿no? Hay cosas que hay que entender, que en aquel tiempo la gente se hablaba en parábolas, había mucha metáfora y que no había que leerse ni a día de hoy la Biblia a pies juntillas, literalmente, sino extrapolar lo que ahí se está diciendo, ¿no? Sí, claro. Yo te entiendo. Yo pasé por ahí, Yo pasé por ahí. Estás como sufriendo un poco lo que estás diciendo, es ¿no? como perder un poco la fe. Sí, no es perder la fe, es perder la infancia. No es perder la fe, es madurar. Es un problema de madurez, porque madurez implica un sufrimiento. Entonces, el problema no es un tema de fe, es decir, cambias el nivel de la fe. No es perder la fe, es perder la fe infantil. Es perder la fe infantil. En ese sentido, si tú asocias la fe a esa fe infantil, sí. Pero, digamos, si una persona que tiene 50 años va a seguir siendo católica o cristiana porque cree en los Reyes Magos y no en la ética de Jesús, estamos perdidos. Es decir, es ahí donde está la fe infantil o la profundidad. En hebreo hay una palabra muy bonita para decir profundidad, porque además se nota que es profunda, es decir, como que golpean. Omek. Omek quiere decir como que pegó profundamente, ¿no? En la religión, como en todo, no solo en la religión, te puedes quedar en la superficie. Y por lo tanto, uno se vuelve superficial y tampoco pasa nada. O te podés meter en la profundidad.
Cuando te metes en la profundidad es un problema, porque en la profundidad desaparece el Papa, los Reyes Magos, desaparecen un montón de cosas. Es decir, cada vez que tú profundizas más la realidad, vas aumentando el escepticismo. Frente a esa fe infantil desaparece. Pero la conexión directa con la energía del infinito se va haciendo cada vez mayor porque te va sacando a todos los intermediarios. Lo que pasa que para sacarte a todos los intermediarios, que es tu religión, tu nacionalidad, tu papá y tu mamá, ni hablemos, eso lo trató Freud, cómo sacarte a todos los intermediarios, a la gente se le vuelve muy difícil. Entonces dice, bueno, ¿qué hago con la figura de mi papá? Se la pongo al Papa Francisco. ¿Qué hago con la figura de mamá, de la Virgen María? La gente necesita cogerse de alguna parte, ¿ok? Porque de alguna forma no puede entender que los Reyes Magos no existan. Entonces, la cuestión es, si la fe es una fe infantil, lo que hace la profundidad de la mística es esa fe ponerla en jaque. Yo te diría en jaque mate. Y por eso el dolor de la persona. Pero misteriosamente ese místico, en el fondo se vuelve más creyente en términos de la fe en tanto confianza, en tanto de que todo tiene sentido. Fíjate que el pagano, la persona que tiene al diosesillo cercano, esa persona ve el sentido de la superficie, el sentido superficial, porque espera que los Reyes Magos le den un regalo. El que va hacia la profundidad ya pierde ese sentido de superficie, está operando sobre el sentido profundo de la realidad. Pero acá no hay que ser crítico con nadie, cada uno está en el nivel que puede aguantar. Porque el tema de ir destruyendo los diversos dioses que tú tienes, esto es muy difícil. Mario, aquí hablas de dejar atrás lo que nos rodea de alguna manera, lo superficial, ¿no? Lo anecdótico, por otra parte, ¿no? Desde papá, mamá, desde otra escala, sino el papá, la iglesia, etcétera, etcétera, y ir directamente al gran hacedor, a Dios, ¿no? En el supuesto de que existiera ese Dios que nadie ha visto. Lo que pasa y no es es una realidad que hemos imaginado por necesidades psicológicas. Lo que pasa que si nosotros lo imaginamos por necesidad, quiere decir que existe. ¿Tú crees? Si lo hemos creado de alguna manera, porque lo hemos proyectado. También hemos creado Alien, el octavo pasajero. Sí, pero de todas maneras, lo que pasa es que en el profundo todo lo creado son formas diferentes de realidades reales. Hasta la imaginación, hasta la mentira tiene función en esta realidad. Estás muy cartesiano en dividir permanentemente la realidad en dos, en el sentido de que hemos creado algo como que no tiene función. Si hemos creado a alguien el pasajero, habría que ver qué función simbólica tiene la realidad. Estoy un poco Descartes hoy. Sí, no, pero en general el racionalismo que utilizamos nosotros, que es el francés, tiene ese problema que es cartesiano. Antes de analizar, divide y después analiza, porque le da forma. No puede analizar desde la no división. Este es el principal problema. Por eso, antes de entrar a debatir con alguien cartesiano, le tenés que sacar del cartesiano, le tenés que sacar de la división. Porque yo, si me meto en tu división, piso al palito. Es decir, ¿qué quiere decir piso al palito? Me metí y me volví cartesiano yo también a la respuesta, porque me estás metiendo en la dualidad. Me estás metiendo en el mundo de la luz y la oscuridad. Me estás diciendo, lo que no se entiende, también lo hemos creado. Mira, lo que no se entiende si lo hemos creado, es que lo hemos creado por una función simbólica. En realidad, en el fondo, lo que estaría diciendo la Cábala es, me olvido de Dios y de la fe infantil. Todo lo que existe, existe por una función. Y ese instrumento, cuando vive para sí mismo, es diferente que cuando vive por su función. Cuando el instrumento vive para sí mismo, muere, porque dejó de trabajar por su función. Cuando el instrumento sigue por su función, pervive, porque lo que hace pervivir es el sentido de la función del instrumento. Por lo tanto, cuando nosotros somos infantiles, nos gusta el instrumento, pero no entendemos muy bien la función. Cuando tú te metes en el contenido, empiezas a entender la función. Cuando entiendes la función, ya no idolatras el instrumento, entiendes por qué ese instrumento fue creado. Nosotros creamos un montón de instrumentos que no tenemos ni idea por qué han sido creados, pero que si profundizaríamos en la realidad, entenderíamos el sentido que tiene ese instrumento. Quiere decir que desde el orden de la mística, todo lo más extraño que podría no tener ningún sentido, esa falta de sentido es ignorancia de yo comprender la profundidad del sentido que tiene que tener. En definitiva, te diría que lo que estaría diciendo la Cábala es, si tú no encuentras el sentido de algo,
Es porque tú ignoras cómo funciona ese algo. Porque si tú entiendes cómo funciona ese algo, tienes que automáticamente comprender que eso tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, claro, ¿cuál es el sentido último? Ahí no llega nadie, porque el sentido último es la Matrix. Porque en el sentido último es el punto ciego del universo, donde está el infinito. ¿Cuál es el sentido de la vida entonces, Mario? ¿El sentido de la vida? ¿El sentido de la vida en el programa general o en mi programa particular? En el programa general. En el programa particular, claro, cada uno tendrá sus En el programa valores. general probablemente no lo sabemos. Lo que dicen los cabalistas es que es una autoconciencia divina, es una autorrevelación, es un espejo. Es decir, nosotros no tenemos que ver en el programa divino. En el programa divino el programador quiere ver si lo creado está bien o mal. Es como que tú te sientes en el ordenador, creas el programa y el programa dice, ¿por qué me has creado? Y el programador se ríe y dice, mira, este tipo me está preguntando por qué lo ha creado. Entonces las razones del programador son casi imposibles. En muchos casos los cabalistas ahí se declaran en el desconocimiento. Lo que sí les queda claro a los cabalistas es que algo de la identidad del programador está en la programación. Entonces, dicen los cabalistas, profundizando en la programación, vamos a entender algo de la identidad del programador, pero probablemente no lleguemos totalmente a la identidad última del programador. Estamos hablando con Mario Savant sobre los poderes paranormales de los cabalistas, que ahora entraremos también de lleno en ello, aunque ya estamos muy metidos en ello, ¿verdad? Recientemente aquí en Barcelona se está llevando adelante un congreso sobre ufología, y hablando con esos expertos de ufología nos han llegado a decir que en un momento dado, hablando de esa programación, el Homo sapiens fue creado genéticamente por algún extraterrestre, ¿no? Por gente llegada desde fuera. Claro, dicho así, suena como muy tribal, muy bueno, pues podría ser que luego el hombre, a través de un proceso de genética, pues se convirtiera en el Homo sapiens sapiens que hoy conocemos. Habría que preguntarse en ese caso quién creó a los extraterrestres. Claro, ¿quién creó y eso volvemos otra vez. Estamos en la misma situación, suponiendo que a nosotros nos creó extraterrestres o un híbrido. Yo creo más en el híbrido. Sí, pero Mario, creo más entre monos y extraterrestres. Creo más en el híbrido, pero porque lo dice la Biblia, no porque lo crea yo. Claro, yendo de nuevo a ese pasaje bíblico, ¿no? ¿En qué momento en la Biblia aparece, se separa el mono y aparece el hombre? Feliz Año Nuevo para la gente judía que me escucha y para felicidades. Todo el mundo. Es el año 5778. 5778. Sí, estamos un poquito ya antiguos, ¿no? Sí, estáis muy pasados ya. Ya estamos un poquito pasados. Ya venís de vuelta de mucho, ¿eh? Sí, no sé desde cuándo contarlo esto. Desde la Constitución Española, 5778. ¿A partir de cuándo? ¿Desde el nacimiento de cuándo? Desde el nacimiento del primer hombre racional. Ajá. Entonces, Adán 5.000 no es el primer hombre. Es el primer hombre racional. Dice la tradición judía que antes de Adán existían formas humanoides. ¿Me arqueas la ceja por algún motivo especial? Porque siempre, literalmente, la gente cree... Sí, te arqueo la ceja porque la gente cree, literalmente, que Adán es el primer hombre. Claro, es que sí. No es el primer hombre. Estamos en ese infantil, ¿no? Estamos otra vez en lo infantil. Sí. Adán es el primer hombre racional, que tuvo conciencia de ser hombre. Tanto es así que la tradición dice que cuando dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, que no sabemos qué hijos e hijas son. Adán, esas Caín, hijas Abel. e hijos, no, Caín, Abel, Set, a estos se los nombra. Pero además hay otro versículo donde no se los nombra y se dice tuvieron hijos e hijas. A estos no se los nombra cuántos hijos e hijas tuvieron. Dice la tradición que estas son formas humanoides, porque cuando se nombra a la persona es que tiene conciencia de ser quien es. Sí. Claro, los nombrados, los que tienen identidad, son porque saben la identidad que tienen. Cuando son hijos e hijas, no tienen ni idea cuál es su propia identidad. La autoconciencia, para la tradición, produciría... ¿Me está siguiendo? Sí, perfectamente. Produciría de alguna manera el hombre racional. Entonces, que hayan existido formas humanoides anteriores, ni fu ni fa, en Mario, términos de la cábala. Pero, Mario, el diluvio, dicen, cronológicamente lo valoran en 8.000, 9.000 años atrás. No, el diluvio se valora en 20.000 años atrás, porque Jericó es una ciudad que más o menos ya para el 15.000 o 12.000 antes de Cristo ya existía como ciudad. Ciudad estamos hablando de 30 habitantes o 50.
Bueno, o sea que el hombre no era consciente entonces, porque si estamos hablando de 5.778 años y nos vamos a 20.000, entonces no, porque en realidad estuvieron 15.000 años sin conciencia. No, yo te explico. En realidad el 5.778 no es un número que lo puedes tomar literal. Lo tienes que tomar totalmente simbólico. No, claro, no estamos. No estamos. No, yo te voy a explicar por qué motivo. Una cosa es la historia, claro, y otra cosa es lo que dice el texto bíblico a nivel literal. Claro, pero si me hablas de 20.000 años atrás, que el hombre ya, Ur, por ejemplo, una de las ciudades de Sumeria, ya eran más que conscientes. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. O sea que estaríamos hablando en ese periodo más o menos de lo que tú me estás diciendo. El periodo que marca la tradición judía de 5.778 coincide con el nacimiento de Sumeria, Caldea y Egipto. Es decir, con el nacimiento, pero antes el hombre tenía cierta cultura. Claro, y conciencia también. La pregunta es que nos metemos otra vez en lo cartesiano, cuando el hombre tiene conciencia o no tiene conciencia. La cuestión es, el Neandertal tenía conciencia, el otro no. Si nos metemos ahí tenemos un problema, porque también los animales tienen cierto nivel de conciencia. Claro. Sí, entonces, sí. ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde nos vamos? Sí, no, pero es que claro, pero hay que tener cuidado en la definición de conciencia. Sí, pero nos quedamos en números, Mario. Fíjate que tú me has dado unos datos que tampoco, si yo fuera una persona muy, no dual, sino muy concreta, muy racionalista, me quedo con 5.000 y ahí me muero, me jubilo con esos 5.778. Por ese motivo el racionalismo tiene un problema, porque no entiende lo simbólico. Es decir, como no entiende lo simbólico, si el racionalista es literal, porque cree lo que lee, estamos perdidos, que es tu crítica a la lectura del texto del Génesis. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Es decir, si tú crees lo que estás leyendo, es una crítica. Si tú te coges de algo en esta realidad en forma literal y no simbólica, volvemos al tema de que estás analizando la superficie y no estás analizando lo que sucede simbólicamente. Es que lo que me ponen en la superficie son 5.778 años. Porque en la superficie también te ponen 2017, sí, y tú como cristiano festejas el 2017. Sí. Pero Jesús nació el 6 antes de Cristo. Sí. Entonces debería festejar el 2023. Sí, ¿Y por qué sigue festejando el 2017? Sí. A ver, volvemos otra vez. Igual que celebro la Navidad cuando no toca. Celebras la Navidad cuando no toca, porque en realidad todo lo que hacemos es simbólico. Claro. No tiene que ver con el momento que toque, porque en realidad cuando tú cumples años, cumples 40 vueltas alrededor del sol. Entonces, tampoco tiene ningún sentido literal. ¿De qué estamos, Mario? A ver si queda claro. Entonces, ¿con qué me quedo? Con nada. Y cuando te quedas nada, te liberas. Libérate, quédate con nada. ¿Por qué estás desesperado en tener un punto de apoyo? Claro, es que estás desesperado. Es que ¿por qué te desespera? El mundo tiene el problema. ¿Quién fue la mujer de Caín? No sé, no aparece en el texto bíblico la mujer de Caín. ¿Cómo vieron descendencia? ¿Dónde está la descendencia? Los hijos de Caín. Pero es que no sabemos ni el nombre. Pero es que no sabemos el nombre de las 1000 mujeres de Salomón tampoco. Sí, sabemos de una o dos, pero no de todas. Tampoco sabemos quiénes son las. Es decir, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero lo que tú estás diciendo tiene como un problema. La búsqueda de una certeza desesperada te va a llevar a la desesperación. No, yo por ti lo digo. Yo porque ya me preocupa. Me tomaré un par de pastillas. No, me estoy preocupando. Me estoy preocupando por ti, porque tú quieres un punto de apoyo en la realidad, donde lo mejor es en realidad trabajar la parte infantil de no tener un punto de apoyo. Mira, yo quiero olvidarme de muchas cosas. Imagínate, tú relacionado con Darwin. Tú tienes un apartamento en algún lado, en Barcelona, en algún lado. No quiero entrar en temas no tengo, pero bueno, patrimoniales. Bueno, tú entras e imagínate que te cambiaron la cama o te cambiaron el sillón. ¿Tú te sientes bien ese día? No, quizás no. Quizás no. Pero si te desapareció el sillón. Pues a lo mejor sí, no sé. ¿Y si te desapareció la casa? Cuando vas a tu casa no hay casa. Ya es la desesperación. Bueno, hay un anuncio en la tele que dicen, este jamón está con la familia, si le quitamos la familia sigue estando el jamón. Y justo un judío le haces ese ejemplo desesperante. Yo me tengo solo que quedar con la familia porque no puedo comer jamón. A ver, vuelvo al tema. Por favor, para que se... Perdona. No, yo te perdono. No, además no tengo poder de absolución. Si sería católico te perdonaría con más fuerza, más eficacia. El tema aquí, la pregunta ¿cuál es? Ahí está Jordi Fortia diciendo que sí. Ahí. La pregunta ¿cuál es? Cuando alguien quiere cogerse de algún lado, tiene que saber de que todo lo que va a conquistar va a partir desde este punto. Quiere decir que cuando yo me desarrollé en esta realidad física, me desarrollé desde 1966, que es el año que yo nací. Uh-huh. Ahora, yo te puedo hablar de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh.
Podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y que ahora la pregunta que tú me puedes hacer es como si tú no naciste, ¿cómo puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial? ¿Tienes razón? No, yo te diré de qué guerra me vas a hablar, ¿de la guerra de los vencedores o de los vencidos? Y además, si te hablo de los vencedores y los vencidos... ¿No será la misma? ¿Y será la realidad de la guerra? No. Ni de vencedores ni vencidos. No. Por lo tanto, lo cartesiano se te cae ni vencedores ni vencidos. Porque tú, si me pones en vencedores o me pones en vencidos, claro, me haces pisar el palito. Claro. ¿Cuál es la guerra objetiva? ¿Quién la sabe? ¿Nadie? Exacto. Nadie la sabe. Nadie la sabe. Nadie la sabe, porque ni los vencedores ni los vencidos. Correcto. O los neutrales. ¿Por qué vencedores y vencidos? Correcto. España era neutral. Sí. ¿Y los neutrales? Sí, sí. No sé si me estás siguiendo. Sí, y tanto que te En sigo. realidad hay aquí un problema. Hay que desaparecer la desesperación del punto de apoyo. La desesperación del punto de apoyo es un tema porque el punto de apoyo que cuesta más es el yo, porque nadie quiere admitir su propia muerte. Entonces tú me sacas la nación, me sacas el Estado, me sacas la mesa, está todo bien. Todo bien, no tanto para ti, que sufres, pero en general te puedes llegar a ir sacando todo, hasta el punto que te quedas con el yo. Y los místicos te dicen, ahora viene la cosa. Ahora que sepas que el yo no existe y te tienes que aniquilar, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo? Yo, ¿quién soy? No eres nada, porque lo que es el cosmos. Ahí te liberas de todos los puntos de apoyo, porque el último punto de apoyo ya está destruido. Pero esa es la aceptación de tu propia muerte. Que cuando aceptas tu propia muerte, entiendes en cómo empieza a funcionar la realidad, porque cuando no aceptas tu propia muerte, lo haces todo entrópico al yo. Entonces la realidad camina donde voy yo. No, la realidad no camina donde voy yo. Es decir, yo me voy de aquí y esta realidad está aquí aunque no esté yo. Pero en mi imaginación, la realidad se mueve de acuerdo a donde mi yo está. Ahora imagínate cuando desaparece el yo, donde el yo logra no tener un punto de apoyo, puedes construir las formas originales que quieras porque no tienes ningún condicionante cultural ni histórico para construir una forma. Y esa sería la originalidad total, la construcción de formas libres en el orden de la realidad. Toda cuestión que se origine en una cuestión anterior de formas, por ese motivo la Kabbalah es una tradición muy rara, porque es una tradición antitradicional. Porque lo que quiere es ver si la forma del sabio anterior aguanta o no, y si no aguanta lo tienes que destruir tan tranquilo. Porque lo que te está pidiendo el sabio anterior es que le destruyas la forma. El sacerdote no. El sacerdote te va a decir que sigas la tradición conservadora de la forma, y aunque la forma no funcione, el sacerdote te va a decir, el divorcio está prohibido, y el divorciado está fuera de la forma. Entonces, lo que está haciendo el sacerdote es una tradición conservadora. La Cábala es una tradición revolucionaria, en el sentido que conserva la revolución, conserva la destrucción de la forma. Es decir, lo único que tenemos que conservar es no conservar nada, es destruir todas las formas posibles, porque es la libertad que te va a dar. Por eso, aquí la cuestión es, Jesús no vino a traer la iglesia, vino a traer el reino. La iglesia es la forma, el judaísmo es la forma, el pueblo de Israel es una forma. Son formas, pero las formas aparecen y desaparecen. El imperio romano era una forma. ¿Dónde está el imperio romano? Desapareció el imperio romano, desapareció esa forma. Son formas. Lo que pasa es que las formas que nosotros tenemos en la historia son formas heredadas unas de otras, de cambios de las formas. Lo que parte la mística es que nosotros tenemos la posibilidad de poder contactar con la eternidad, con las energías eternas, destruyendo nuestras formas conceptuales habituales y poder construir algo totalmente original desde un punto que tú quieras poner en el infinito, sin un antecedente, porque el antecedente te condiciona totalmente. Yo tengo que ser consciente que a mí el judaísmo, y a ti el cristianismo, y al otro el islam, y al otro el ateísmo, y yo que sé, nos están condicionando. Lo que está pidiendo Dios no es que sea judío, cristiano o qué. Lo que está pidiendo es que entiendas el sentido de la realidad. El camino que quieras tomar, tómalo. Ahora, si el camino lo que me está haciendo es llevar un punto muerto, donde me quedo con un dogma infantil, bueno, mucha gente por miedo se pone ahí, no hay problema. Hay que respetar a la gente que queda atrapada en ese camino sin salida. Pero lo que está diciendo la mística es que cuidado, que el camino, la salida que tiene es al infinito, no es al dogma. Si te estás poniendo un dogma, es porque tú estás cerrando algo que te da temor
No poder ver más allá de los límites. Claro, es que también somos muy cómodos, Mario. La gente no le gusta trabajar, ¿no? Y que se lo den todo hecho. Yo no sé si habrán muchos, en este caso desde mi religión, la católica, no sé si habrá muchos sacerdotes que conozcan la Kabbalah, no lo sé, ¿no? Si están dentro de esa línea, o se han quedado también en ese estudio infantil. Hay un sacerdote que yo puedo dar fe, uno o dos, que saben profundamente temas de Kabbalah, como la Merkabah, que por ejemplo es el director del Instituto Jesuita de Moscú, que es doctor en teología por la Universidad de Granada, y tiene unos libros interesantísimos sobre la Cábala, porque si un cristiano quiere entender el Apocalipsis, que se empiece a estudiar Cábala, porque no tiene forma de entender el Apocalipsis sin la Cábala hebrea. Porque el Apocalipsis es totalmente simbólico, en general, si se lo toma literal no llegas a ninguna parte. Y muchas veces cuando un cristiano me dice, yo vengo de la cultura cristiana, ¿quieres un libro profundo de Kabbalah? Tienes ahí el Apocalipsis, tan tranquilo. El Apocalipsis de San Juan es uno de los libros de Kabbalah más profundos. La cantidad de números que hay, los 12.000 por cada tribu, los 144.000 que serán salvados, las 7 trompetas al final del Apocalipsis. Es absolutamente cabalístico esa obra. Por eso es una obra muy ininteligible para un cristiano. Un cristiano primero que es el último libro, no llega ahí. Se quedan los evangelios, ¿no? De San Mateo, San Lucas al principio. Pero el Apocalipsis, si te lo tomas en serio en la lectura, con profundidad, Frederick Manes, que es un franciscano del Instituto Teológico de Jerusalén, que si a ti te interesa, te puedo pasar información de él. Por favor. Es un francés, me parece, si no recuerdo mal. Él tiene unos trabajos de relación entre la mística judía y el el Apocalipsis de San Juan, que son muy interesantes, donde desde la Cábala se entiende la simbología del Apocalipsis. Tú lees el Apocalipsis sin entender la Cábala, es que no entiendes nada de lo que está sucediendo ahí. No entiendes lo que está pasando. Entonces, a lo que vamos es, la profundidad del conocimiento te lleva a un nivel donde estás operativo en unos niveles de secreto de la realidad. Si estás operativo en estos niveles, no quiere decir que llegues al núcleo secreto de toda la realidad, pero si estás un poco más hacia abajo en la profundidad, ya estás viendo otra realidad. Ya estás viendo otra realidad, ya estás percibiendo otra realidad, esa realidad paralela de la que estábamos hablando. Lo que está claro es que el que no entra en esa profundidad es como vivir un poco en la inopia, pero desde luego el no plantearse el más allá, como más allá como pregunta, ¿no? Desde luego le quita cierta inquietud a su vida. En realidad le quita felicidad. Le quita felicidad porque el camino del crecimiento es doloroso, pero el resultado es muy fuerte, compensa. Claro, pero ¿quién quiere ese camino? El camino es cuesta arriba. En este caso no es cuesta abajo. Pero cuando vas cuesta arriba, puedes ir poniendo mojones en el camino para decirle a tal individuo, mira, he pasado por aquí y pudo volver, y te puedo contar. La gente en general puede tener miedo a decir, uy, ¿dónde está el miedo? Donde hay un camino donde no tienes mojones, te lo estás abriendo tú. Por eso San Juan de la Cruz va a decir, cuando se terminaron todos los caminos, el camino eres tú. Entonces, claro, si el camino eres tú, ya ni el Papa, ni nadie, ni ningún rabino me está diciendo lo que tengo que hacer, ahora me quedé solo. Hasta que no estás solo, realmente el camino real no lo encuentras, porque todos los demás son caminos señalizados por los demás. Señalizados por la nación, por el Estado, la religión, el orden de la cultura. De todas maneras, todo eso hay que aprovecharlo, porque los que transitaron por ahí fueron gente que algo del camino, o mucho del camino hicieron. Claro. Entonces, yo no estoy como dejando esos caminos de lado. Yo estoy diciendo, lleguemos hasta los límites de todos los caminos y construyamos nuestro propio camino a partir de superar los límites. Mario, ¿cómo llego entonces a construir o a tomar conciencia para desarrollar mis poderes paranormales? Primero, tratar de no querer desarrollar los poderes paranormales. Es decir, que la persona que quiere desarrollar algún poder tiene que tratar de aniquilar su yo y tener una humildad real. En el sentido de que si quiere estar unido a la energía cósmica, tiene que no creerse nada egocéntrico. Tiene que tratar de liberar para afuera. Porque si hay algunos rasgos de egocentrismo sobre la persona, eso no funciona. Todo lo que podríamos llamar poder paranormal es una conexión entre mi energía psíquica y la energía cósmica.
Si yo la energía psíquica a través del ego o a través del yo la hago entrópica, yo no voy a tener conexión con el afuera. Cuando hablas de la energía universal, ¿a quién te refieres? ¿A Dios? Puedes llamarlo Dios si quieres. A mí no me gusta llamarlo de ninguna manera, porque cuando lo llamo ya lo empiezo a limitar. Entonces me da miedo llamar a las cosas por una forma determinada. Si quieres llamarlo Dios no hay problema, podemos llamarlo Dios. Pero digamos, esa energía cósmica existente, que nuestra energía psíquica es compatible con esa energía cósmica, porque nuestro árbol de la vida interior es compatible con el árbol de la vida exterior, yo puedo de alguna manera mover energía en el exterior si yo primero sé y me relacioné con mi energía en mi interior. Entonces, ¿la cuestión dónde está? La cuestión está en si yo me liberé de la entropía. Si yo me liberé de la entropía. Si yo quiero todo para mí todo el tiempo, yo no voy a tener esa conexión con el afuera. Entonces, en realidad, yo voy a tener poderes paranormales cuando yo me convenza de que no tengo ningún poder paranormal, que lo que estoy moviendo es fuerza cósmica. Que en realidad lo que está pasando es que yo me estoy dejando mover por la fuerza cósmica. Es todavía un poco más profundo. No es que yo muevo la fuerza cósmica, porque sigue existiendo el yo ahí. En realidad, como mi yo dejó de estar operativo, mi energía psicológica empezó a fluir con la energía cósmica. En realidad estoy haciendo como surf, porque voy arriba de la ola, y toda la potencia de la ola la estoy cogiendo arriba. Ahora, yo digo, soy yo, me pongo enfrente a la ola, ¿qué hace la ola? Me barre, me aniquila. Por lo tanto, tanto el ego como el yo pierden. Entonces, mucha gente dice, ¿pero cómo esta persona tiene tanto yo? Yo puedo con la ola. ¿Tú puedes con la ola? No hay ningún problema. Viene la ola de 6 metros, tú no puedes con la ola. ¿Qué tiene que hacer el yo? Decir, me voy a transformar en la dinámica de la ola. Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a ser la ola. Tengo que ser la ola. Y me tengo que meter en la ola. Y cuando me metí en la ola, porque yo desaparecí, toda la fuerza de la ola... Es mía. Es mía. Pero no es mía porque yo no existo. Es de los dos, es de la ola conmigo porque estamos fusionados. Sí, claro. Por eso, en el siglo II, dice el Pirkei Avot, la enseñanza de nuestros padres, cuando haces tu voluntad, yo no voy a hacer tu voluntad. Pero cuando haces mi voluntad, sí, yo voy a hacer tu voluntad. Es decir, yo voy a hacer tu voluntad cuando tú no eres entrópico en tu voluntad. Porque cuando dices, yo tengo poderes paranormales, se acabó, no tienes ningún poder. Pero es que eso lo dicen todas las confesiones y filosofías de vida. En el mismo budismo lo encontramos. Es decir, cuando uno está muy apegado al ego, al yo, está claro que ahí lo ha perdido absolutamente todo. No evoluciona, no se supera. Claro, los amigos budistas son muy potentes. Claro. No sé si hemos hablado en definitiva de lo que hoy queríamos hablar. Creo que hemos, por soslayo o no, de los temas que hemos querido tocar, pero... Ahí está Jordi, que dice qué está pasando, pero siempre pasa lo mismo. Yo vengo por un tema, termino con otro. Es verdad. No sé si será para que me vuelvan a convocar otra vez, claro. Porque me dice, me parece que quedó tema pendiente. Correcto. Y es como el anzuelo de Jordi cuando me escribe. Correcto. Es así. Una cosa es lo que preparamos y otra cosa es lo que sale después, ¿no? La verdad es que es todo una excusa para volver a invitar a nuestro doctor, a nuestro insigne especialista, ¿no? En realidad empezamos a hablar de algo que sí, que habíamos planificado y acabamos hablando de todo lo bueno y lo malo, menos de aquello también. Perdón, esto es fluir con la ola. Claro, somos ola. Cuando tú te pones, yo te digo, porque además en las clases sucede, cuando yo tengo ahí muy estructurada la clase sale mal, porque yo quiero que los alumnos se metan en la estructura. Cuando yo tengo una estructura de seguridad, que no la sigo, y sigo el flujo de la clase... A mí también me gusta eso, porque es todo como más natural. Es que es la naturaleza. Más abierto. ¿Tú has estado cómodo? ¿Estás cómodo? Yo estoy, mira, me vuelvo otra vez siempre aquí, imagínate qué cómodo que estoy. Y mira que no tienes un sofá estupendo donde estás sentado, más bien es incómoda esta silla. No importa, quizás es una prueba cristiana, esta prueba del dolor que me hacen aquí. Es como ponerse un silicio, ¿no? Sí, señor. Tipo silicio me ponen esta silla que... Bueno, en cualquier caso, le damos café, solo le damos un poquito de agua y llevamos aquí un buen rato hablando. Bueno, Dicen las Sagradas Escrituras que uno no puede llegar al reino de los cielos si no se transforma o se convierte o ve las cosas como un niño. Me gusta cuando dice Sagradas Escrituras. Para mí toda escritura es sagrada. Ya. ¿Sabes por qué motivo? Porque el que no ve a Dios en todo lugar, no lo ve en ningún lugar. Está bien eso. Está bien eso. Por eso 20.000 niños mueren todos los días de hambre.
por eso en Birmania están decapitando a críos, porque en esas guerras civiles. La pregunta no es dónde está Dios, la pregunta es dónde está el hombre. ¿Dónde están? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde están las religiones ahí? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? No es dónde está Dios. ¿De qué hombre estamos hablando? ¿De aquel que todavía no tomó conciencia consigo mismo? Seguramente, claro que sí. Mario, de verdad, un placer de verdad tenerte en este programa. Gracias, te lo agradezco. Y hay que decir que nuestro invitado va a ofrecer un curso de Kabbalah aquí en España. No los quiero comprometer, aquí hay que decirlo, pobre gente. Y además yo creo que el que esté interesado en salir de esa superficialidad, pues bueno, que no recomendarle, sino que a nuestro invitado, ¿no? Pues que sepa que hay una página web donde obtendrán toda la información habida y por haber en las www.mariosaban, con B de Barcelona, acabado en N de Navarra, mariosaban.com. ¿Cuándo empiezas el curso de Kabbalah? El 6 de octubre, viernes, de 15 a 16:30 va a empezar la introducción. Es decir, para el que nunca ha tenido un curso de Kabbalah, para el que no sabe de qué se trata, de esto va. Sobre todo empezamos con el árbol de la vida, ¿no? Y las diferentes dimensiones, y luego las 22 letras hebreas, y luego los 72 nombres de Dios. Hacemos una cosa como... ahora viene el curso, que es el próximo 6 de octubre, y el curso lo tienes ahí muy presente. Después de que hayas hecho el curso, si te parece, hablamos de ese árbol de la vida que hoy teníamos que haber hablado, entre otras cosas. Muy bien, yo aquí estoy, sí. Me comprometo. mariosaban.com, apuntaros a ese gran curso de Kabbalah que viene a dar nuestro especialista Mario Javier Saban, doctor en filosofía, doctor en antropología, doctor en psicología, licenciado en derecho, presidente de la Fundación Tarbut Sefarad, profesor de Kabbalah, escritor y autor de la Kabbalah, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Doctor, muchísimas gracias, un placer. Gracias, Pedro. Cuídate, buenas noches. Gracias.